Hoy comenzaré a trabajar con el libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, novena edición, Estática de Partículas, y sus autores Birk Johnston y Mazurek Eisenberg. Los ejercicios sugeridos de este libro están en la página 25-27, del 2.1 al 2.20 son los ejercicios, y las secciones 2.7 y 2.8, páginas 33-35, del 2.21 al 2.42. Vamos a hablarle de algún aspecto teórico que usted ya pudo definir en temas anteriores o en clases anteriores. 2.3 vector. En apariencia, las fuerzas no obedecen las reglas de la adición definidas en la aritmética o en el álgebra ordinaria. Por ejemplo, dos fuerzas que actúan formando un ángulo recto, una de 4 libras y otra de 3 libras, suman una fuerza de 5 libras y no una de 4 más 3, 7. Vea usted ahí la diferencia. O sea, si estuviéramos en aritmética, lo que haríamos es sumar 4 más 3, sería 7. Pero cuando estamos sumando fuerza, la respuesta va a ser 5. Se lo demostraremos más adelante. Las fuerzas no son las únicas cantidades que siguen la ley del paralelogramo para la adición, tema que ya fue explicado en una clase anterior. Como se verá más adelante, los desplazamientos, velocidades, aceleraciones y momentos son otros ejemplos de cantidades físicas que poseen magnitud y dirección y que se suman siguiendo la ley del paralelogramo. Si usted se recuerda, la ley del paralelogramo le daba como respuesta la diagonal principal. Estas cantidades pueden representarse matemáticamente por vectores, mientras que aquellas cantidades físicas que no tienen dirección, como volumen, masa o energía, se representan por números ordinarios o escalares. Los vectores se definen como expresiones matemáticas que poseen magnitud, dirección y sentido. Tres propiedades muy importantes para un vector, los cuales se suman de acuerdo con la ley del paralelogramo. Los vectores se representan por flechas. Fuerzas en un plano. 2.2, fuerza sobre una partícula resultante de dos fuerzas. La teoría que yo le voy a mostrar es una teoría sintetizada que usted puede ampliar en su libro de texto de matemática vectorial para ingenieros estática. Si dos fuerzas son perpendiculares, significa que una de las fuerzas es mínima. Un concepto que va a utilizar en varios de los ejercicios de este libro. Si dos fuerzas son perpendiculares, una de las fuerzas es mínima. O si a usted le dicen encontrar una fuerza mínima, significa que esa fuerza va a ser perpendicular a otra. Aquí tenemos, por ejemplo, mire, la fuerza P, la fuerza Q, y la resultante que se encuentra por medio del paralelogramo es la diagonal, en este caso R, resultante de varias fuerzas concurrentes. Aquí tenemos la fuerza P, Q y S, todas tienen como punto inicial A. Se puede formar un polígono y encontrar su respuesta de la resultante. Como puede observar, sería la que cierra el polígono acá en color azul. Pero hay un método que se llama descomposición de una fuerza en sus componentes. Por ejemplo, aquí tengo la fuerza F. Su componente horizontal sería la fuerza P y su componente vertical sería la fuerza Q. Este es un método muy utilizado porque facilita encontrar la fuerza resultante y su dirección. Tenemos el ejercicio, dos fuerzas P y Q se aplican en el punto A, P y Q, del gancho que se muestra en la figura. Si se sabe que P es 60 libras y Q 25 libras, determine gráficamente la magnitud y la dirección de su resultante mediante la ley del paralelogramo y la regla del triángulo. Pues yo le voy a enseñar o le voy a recomendar que cuando usted tenga un problema de este tipo,
lo primero que usted debe de implementar es un diagrama de fuerza. O sea, un diagrama de fuerza es aquel en el cual usted de la figura que le acaban de dar lo coloca en un plano cartesiano. Por ejemplo, colocamos aquí el punto A. Colocamos la fuerza P con su inclinación o su dirección, que sabemos que mide 60 libras, y observamos que hay un ángulo de 20 grados. Esta flecha aquí hacia adentro significa que el ángulo es de 20 grados entre el vector fuerza y el eje Y. Entonces vamos a colocar acá la figura, la apertura, el ángulo, y que es 20 grados. También nos hablan de la fuerza Q, la ubicamos en el mismo plano cartesiano, que tiene un valor de 25 libras, la fuerza Q, y el ángulo que forma con la vertical es un ángulo de 35 grados. A esto se le llama un diagrama de fuerzas. Usted en un plano cartesiano va a dibujar todas las fuerzas involucradas en el problema. Diagrama de fuerza es la primera recomendación que yo le doy para todo este tipo de ejercicios de vectores en estática. Voy a encontrar la resultante y su dirección utilizando el método del paralelogramo, partiendo que ya tengo mi diagrama de fuerza. Entonces yo tengo que formar realmente mi paralelogramo. Vamos a tener acá, por ejemplo, la paralela de la fuerza Q y la paralela de la fuerza P. Entonces ahí tenemos, observe, el paralelogramo. Ahí está, miren, el paralelogramo. En primer lugar, tenemos acá un ángulo que vamos a llamar teta. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a identificarlo aquí. Ese ángulo teta, ¿a qué va a ser igual? El ángulo teta va a ser igual a la suma del ángulo de 20 grados más 35 grados. O sea que va a ser igual este ángulo a 55 grados. Pero por las propiedades del paralelogramo, el ángulo opuesto también es congruente. Eso significa que tiene la misma medida. Por lo tanto, a esta abertura también le vamos a dar el nombre de ángulo teta. Entonces, son ángulos iguales, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que si este ángulo acá arriba vale 55, aquí abajo también vale 55. Tenemos una propiedad en paralelogramos que nos dice que la suma de los ángulos internos acá, ¿verdad? Es igual a 360. Eso nos permite tener la siguiente ecuación. En primer lugar, vamos obteniendo acá que 55 que obtuvimos del anterior multiplicado por 2 es 110. O sea que la suma de estos dos ángulos, que es ubicado en color negro, es 110. Tomando en cuenta la propiedad del paralelogramo del cual le hablaba, yo puedo encontrar que 360 grados, que es la suma total, menos los 110 grados, que es la suma de estos ángulos opuestos en color negro, da 250 para la suma de estos dos ángulos que tenemos acá. O sea que podemos identificar, por ejemplo, este ángulo. Y también este ángulo va a tener la misma medida. Y lo que hacemos para obtener esa respuesta, sencillamente, es hacer lo siguiente. Vamos a dividir 250 entre 2 y vamos a obtener que el ángulo es de 125 grados. Vamos a tener acá que ese ángulo va a ser igual a 125 grados. El ángulo en color azul que tengo acá. Y gráficamente vamos a tener que la diagonal que sale del punto de origen, ¿verdad? La diagonal principal se va a convertir en lo que llamaremos la fuerza resultante. Ahí tenemos el paralelogramo. Pero de ese paralelogramo, nosotros también vamos a necesitar encontrar la dirección, o sea, el ángulo entre, por ejemplo, el eje X y el vector que está acá en color amarillo. ¿Sí? Este ángulo nos daría la dirección. Pues de ese paralelogramo nosotros vamos a usar la ley de los cosenos, porque vamos a trabajar con un triángulo
que tiene un ángulo mayor de 90 grados. En este caso es 125 grados. Estas son las tres alternativas con las que usted puede trabajar. Voy a ubicar acá la fuerza P. Voy a ubicar acá la paralela de la fuerza Q. Estoy ubicando esta porque con este triángulo que tengo aquí es con el que voy a trabajar. Entonces, vamos a ubicar aquí la resultante. Y ahí tenemos el triángulo, mire, que tiene un ángulo mayor. Y usted sabe que ese ángulo es 125 grados. Tenemos que esta fuerza es de 60. Y tenemos acá que esta otra fuerza es de 25 libras. Lo que nosotros queremos encontrar es el valor de la resultante. Vamos a colocarle acá el valor de la resultante que le vamos a colocar en color negro. R, que representa la fuerza resultante. Eso es lo que andamos nosotros buscando y vamos a utilizar la ley de los cosenos. Aquí tendríamos que observar A, que para nosotros sería R al cuadrado. Vamos a identificar acá R al cuadrado. Según la fórmula, vamos a tener que es igual a la suma del cuadrado de los otros lados, o sea, 60 al cuadrado más 25 al cuadrado. Estoy siguiendo lo que es la ley de los cosenos. Luego dice menos 2 multiplicado por B por C. En este caso sería 2 por 60 por 25 por el coseno. Observe usted acá, tendríamos el coseno del ángulo alfa, que sería el ángulo opuesto a la resultante. Para eso hice la operación de ángulos para llegar a encontrar este ángulo de 125 grados. Yo estoy aplicando la ley de coseno. 60 al cuadrado, a 25 al cuadrado, menos 2 por 60 por 25 por el coseno del ángulo entre ellos, que es 125 grados. Al hacer esta operación en su calculadora, usted va a obtener la siguiente respuesta. Y ahí tengo que la resultante tiene una magnitud de 77.1 libras. He utilizado el método del paralelogramo en el cual utilicé la ley de los cosenos. Pero necesito ahora la dirección. Para eso voy a utilizar la ley de los senos en este mismo triángulo. Recuerde que ya conozco que esta resultante es 77.1. Si vamos a utilizar este ángulo de seno de 125, voy a obtener la siguiente proporción. Seno de 125 grados se divide entre la magnitud, ¿verdad? Que sería el lado opuesto, que es la resultante en este caso. Y la resultante es 77.1. Igual, a mí lo que me interesa son los ángulos acá de la parte superior. Por eso voy a utilizar acá el seno de este ángulo. Podemos colocarle un nombre acá, este ángulo. Vamos a colocarle, por ejemplo, teta. Entonces vamos a tener acá que seno de teta va a ser igual acá o a la fracción sobre 25. Utilizo esta relación porque a mí me interesan los ángulos de acá, porque ya sabe usted que necesita el ángulo que va a ir del eje X al vector. Entonces estamos tratando de encontrar esa respuesta. Entonces usted viene y aquí usted despeja y le va a quedar 25 multiplicado por seno de 125 grados dividido entre 77.1. Y como queremos el ángulo, pues de una sola vez vamos a colocar acá seno inverso de esa respuesta. Es importante que su calculadora esté configurada en
en grados, obteniendo que el ángulo θ es igual a 15.4 grados. Ok, pero aquí es donde usted debe hacer su análisis. Este es el ángulo que acaba de encontrar, mire, la apertura o el ángulo entre la fuerza P y la resultante. Pero lo que nosotros necesitamos es, eso es lo que le vamos a indicar acá, este ángulo, mire. Este es el ángulo que necesitamos, ¿verdad? El ángulo formado por el eje X y su resultante. Yo he encontrado ahorita este ángulo. Yo debo de recordar que conozco este pequeño ángulo en color negro, acá, pero desde la fuerza P hasta la vertical. Ese ángulo, vamos a dibujarlo acá abajo, este ángulo tiene un valor, si usted se recuerda, de 20 grados. Entonces vamos a tener 20 grados. Como yo conozco que θ es igual a 15.4, para obtener la dirección vamos a hacer lo siguiente. Nos va a dar esta respuesta de la dirección. Vamos a tener acá 20 menos 15.4 grados. Esta respuesta nos va a dar lo siguiente. 20 menos 15.4 nos da 4.6. Vuelvo al diagrama porque es muy importante para que usted vaya entendiendo. O sea, todo el ángulo, si usted se recuerda, de la fuerza P al eje Y es 20. Pero como θ tiene un valor de 15.4, entonces yo obtuve ahora este otro pequeño ángulo aquí. ¿Sí? Entonces, si yo resto 90 menos este ángulo en color rojo, voy a obtener la dirección. Y al hacer esa operación, usted va a obtener 85.4. Repito, lo que hacemos aquí al final es restar 90 grados menos 4.6 grados. Y eso le va a dar la respuesta que tenemos en la parte inferior, 85.4 grados. Entonces, por el método del paralelogramo, hemos encontrado la magnitud, que es 77.1, y la dirección, que es 85.4. Si usted quiere ser más específico, usted puede hacer lo siguiente. Puede colocar algo así y indicar acá que ese es el ángulo que usted está brindando como dirección de la resultante. La regla del triángulo, pues, no se utiliza mucho por la siguiente razón. Tengo acá la fuerza P, tengo aquí la fuerza Q y vamos a utilizarlo acá en la paralela de la fuerza Q y por lo tanto, para cerrar el triángulo, tengo aquí la resultante. Entonces, lo que usted tendría que hacer para encontrar, por ejemplo, la dirección es encontrar o utilizar, ¿verdad?, ese pequeño aparatito para poder obtener este ángulo. Y ahí usted obtendría que ese ángulo va a ser de 35.4 grados. Para obtener la magnitud de este vector resultante, lo que tiene que hacer pues, sería tomar una regla, esperando que todas las demás fuerzas estén en escala correcta, medir en esa regla y de acuerdo a la escala, y llegar a obtener que es 77.1 libras. O sea que en la regla del triángulo, usted ubica las fuerzas con las que está trabajando, la fuerza P, la fuerza Q, la resultante, y después lo que hace es medir acá con un transportador de ángulos y con una regla para tomar la magnitud. En el otro método de composición de fuerzas que yo recomiendo mucho utilizar, sucede lo siguiente. Aquí tenemos la fuerza P
Y nosotros tendríamos lo siguiente. Vamos a descomponer esta fuerza en sus componentes. Entonces, ¿cómo que hiciéramos esto? Mire, de la fuerza P sacamos una parte que sería la componente horizontal y sacamos otra parte que sería la componente vertical. Observe que la componente vertical está adyacente al ángulo. Se va a usar coseno. Y lo mismo hacemos acá con las componentes horizontal de Q y la componente vertical de Q. Ahí tenemos, miren. Entonces es lo que sucede, es una descomposición de fuerzas. ¿Qué es lo que usted va a hacer ahora? Bueno, va a hacer una sumatoria, por ejemplo, de las fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas en Y tenemos? Pues puede usted observar que aquí, miren, están los colores, amarillo y verde. Hay dos fuerzas, ¿verdad? Una que es la fuerza componente vertical de la de 60 libras y está, mire, adyacente al ángulo. Por lo tanto, esa componente va a tener esta configuración. Negativo 60 coseno de 20. ¿Por qué negativo? Porque va hacia abajo. Por eso ese componente es negativo. La otra componente de la fuerza Q también va hacia abajo, por lo tanto va a ser negativo, pero va a utilizar los 25 libras con el coseno de 35. ¿Por qué coseno? Porque esa componente vertical está adyacente al ángulo. Y adyacente es la función trigonométrica coseno. Y ahí tiene usted la sumatoria de las fuerzas en Y. Al hacer esa operación, usted va a tener lo siguiente. La sumatoria de las fuerzas en Y le va a dar esta respuesta. Negativo 76.9. Entonces ya tenemos la sumatoria de las componentes en Y. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero con las componentes en X. Observe que la componente en X acá, que está en color verde, para la fuerza P va hacia la izquierda, por eso va a ser negativo. Y si yo traslado una paralela de esta fuerza, observe, va a estar opuesta al ángulo de 20. Eso significa que va a ser la función seno la que va a utilizar. Y como va hacia la izquierda, por eso es negativo. Y ahí tiene menos seno 60 de 35. Y aquí realmente sería menos seno 60 de 20, ¿verdad? Vamos a hacer la rectificación. Menos seno 60 de 20. Luego, puede usted observar también acá que la componente horizontal para Q también está opuesta al ángulo de 35. Por lo tanto, va a utilizar la función trigonométrica seno. Pero va hacia la derecha y eso significa que va a ser positivo. Y ahí tengo más 25 seno de 35. Al hacer esta operación, usted va a tener acá que las componentes en X, o sea, las horizontales, es menos 6.2 libras. ¿Cómo obtenemos el valor de la resultante? Mediante esta fórmula, Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Si usted sustituye los valores de Ry y de Rx en esta fórmula, usted va a obtener que la resultante le va a dar 77.1. O sea que en este momento lo que usted hace es que su resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de negativo 76.9 elevado al cuadrado más negativo 6.2 al cuadrado. Y esto recuerde que está dentro de raíz cuadrada. Ahí va a obtener inmediatamente la magnitud que es 77.1. ¿Cómo obtenemos la dirección? Pues la dirección la vamos a obtener mediante esta formulita, facilita. Tangente de θ es igual a la componente en Y sobre la componente en X. Eso significa que el ángulo θ, que va a ser la dirección, va a ser igual a la tangente inversa de Ry sobre Rx. Recuerde que Ry es menos 76.9 y que Rx es menos 6.2. Si usted aplica esos valores en su calculadora, usted va a obtener que su respuesta es 85.4 grados. Y ahí rápidamente, a través de la descomposición de fuerzas, usted obtiene la resultante y obtiene la dirección.